Lectura bíblica correspondiente al día 2 de abril del año 2025. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 31 en adelante. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Números capítulo 32. Rubén y Gad se establecen al oriente del Jordán. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Ninra, Esbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: ¿no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefoné, ceneo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová? Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis de en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en las ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad,
a este lado del Jordán, al oriente. Entonces le respondió Moisés: si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de la culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo: tus siervos harán como mi señor ha mandado. Nuestros niños y nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad. Y tus siervos armados todos para la guerra pasarán delante de Jehová a la guerra de la manera que mi señor dice. Entonces le encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué hijo de Nun y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les dijo Moisés: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros al Jordán armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo: haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, Atarot Sofán, Jazer, Jobea, Bet-Ninra y Bet-Arán, ciudades fortificadas. Hicieron también majadas para ovejas. Y los hijos de Rubén edificaron Esbón, Eleale, Kiriataín, Nebo, Baal-Meón, mudados los nombres, y Sibna, y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijos de Manasés, fueron a Galaad y la tomaron, y echaron al amorreo que está en ella. Y Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas y las puso por nombre Abot Jair. Asimismo, Noba fue y tomó Kenat y sus aldeas y lo llamó Noba conforme a su nombre. Capítulo 33. Jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salió en el mes primero, y a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte. De entre ellos a todo primogénito también había hecho Jehová juicio contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etán, que está al confín del desierto. Salieron de Etán y volvieron sobre Pihairot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pihairot y pasaron por en medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etán, y acamparon en Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí. Salieron de Elín y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Salieron de Dofca y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidín, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Salieron de Refidín y acamparon en el desierto de Sinaí.
salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot Ataba. Salieron de Kibrot Ataba y acamparon en Aserot. Salieron de Aserot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Salieron de Libna y acamparon en Risa. Y salieron de Risa y acamparon en Selata. Salieron de Selata y acamparon en el monte de Sefer. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Arada. Salieron de Arada y acamparon en Maselot. Salieron de Maselot y acamparon en Taat. Salieron de Taat y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Mitka. Salieron de Mitka y acamparon en Asmona. Salieron de Asmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Bene-Jaacán. Salieron de Bene-Jaacán y acamparon en el monte Gilgal. Salieron del monte Gilgal y acamparon en Jotbata. Salieron de Jotbata y acamparon en Abrona. Salieron de Abrona y acamparon en Esión-Geber. Salieron de Esión-Geber y acamparon en el desierto de Zin, que es Cades. Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Y subió el sacerdote Aarón al monte de Or, conforme al dicho de Jehová, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Or. Y el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán, oyó que habían venido los hijos de Israel y salieron del monte de Or y acamparon en Salmona. Salieron de Salmona y acamparon en Punón. Salieron de Punón y acamparon en Obot. Salieron de Obot y acamparon en Ije-Abarín, en la frontera de Moab. Salieron de Ije-Abarín y acamparon en Dibón-Gad. Salieron de Dibón-Gad y acamparon en Almón-Diblataín. Salieron de Almón-Diblataín y acamparon en los montes de Abarín, delante de Nebo. Salieron de los montes de Abarín y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Finalmente acamparon junto al Jordán, desde Bet-Jesimot hasta Abel-Sitín, en los campos de Moab. Límites y repartición de Canaán. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad, y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echares a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejares de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Capítulo 34. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es la tierra que os ha de caer en herencia, la tierra de Canaán según sus límites, tendréis del lado del sur, desde el desierto de Zin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo del mar Salado hacia el oriente. Este límite os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acrabín, y pasará hasta Zin, y se extenderá del sur a Cades Barnea, y continuará a Hazaradar, y pasará hasta Asmón. Rodeará este límite desde Amón hasta el torrente de Egipto, y los remates serán al occidente. Y el límite occidental será el mar grande. Este límite será el límite occidental. El límite del norte será este: desde el mar grande trazaréis al monte de Or, y del monte de Or trazaréis a la entrada de Hamat, y seguirá aquel límite hasta Sedad, y seguirá este límite hasta
Sifón y terminará en Hazar Enán. Este será el límite del norte. Por el límite al oriente trazaréis desde Hazar Enán hasta Sefán, y bajará este límite desde Sefán a Ribla, al oriente de Aín, y descenderá el límite y llegará a la costa del mar de Cineret al oriente. Después descenderá este límite al Jordán y terminará en el mar Salado. Esta será vuestra tierra por sus límites alrededor. Y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo: esta es la tierra que se os repartirá en heredades por sorteo, que mandó Jehová que diese a las 9 tribus y a la media tribu. Porque la tribu de los hijos de Rubén, según las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad, según las casas de sus padres, y la media tribu de Manasés, han tomado su heredad. 2 tribus y media tomaron su heredad, que está al lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente, al nacimiento del sol. Y habló Jehová a Moisés diciendo: estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra, el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Y estos son los nombres de los varones de la tribu de Judá: Caleb, hijo de Jefoné; de la tribu de los hijos de Simeón, Semuel, hijo de Amiud; de la tribu de Benjamín, Eliad, hijo de Quislón; de la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buki, hijo de Gogli; de los hijos de José; de la tribu de los hijos de Manasés, el príncipe Aniel, hijo de Efod; y de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel, hijo de Siftán; de la tribu de los hijos de Zabulón, el príncipe Elisafán, hijo de Parnac; de la tribu de los hijos de Isaacar, el príncipe Paltiel, hijo de Asán; de la tribu de los hijos de Aser, el príncipe Ayud, hijo de Selomi; y de la tribu de los hijos de Neftalí, el príncipe Pedael, hijo de Amiud. A estos mandó Jehová que hiciesen la repartición de la heredad a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Job capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora su mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita, y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hasta el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande.